Libro de Génesis paso a paso. La estructura del vídeo va a ser la siguiente. Lo primero que vamos a ver es la creación del mundo, cómo Dios creó el mundo. Lo segundo, vamos a ver Adán y Eva, los primeros seres humanos que Dios creó. Luego vamos a hablar del pecado, qué es el pecado, cómo se originó, quién lo originó. Luego vamos a hablar de Noé y el diluvio. Después vamos a hablar de la Torre de Babel y de los diferentes idiomas, de dónde salen. Luego vamos a ver a Abraham y la promesa que Dios le dio a Abraham, que realmente impactó su vida y también, gracias a lo que Abraham creyó, también nos afecta a nosotros directamente. Después vamos a hablar del hijo y del nieto de Abraham, que son Isaac y Jacob. Y por último vamos a ver la historia de José, el rey de los sueños, ¿no? Cómo Dios lo usaba interpretando sueños. Muy bien, así que antes de entrar en cada uno de estos detalles del libro de Génesis, vamos a entrar en temas específicos, técnicos de este libro. Lo primero es decirte que es el primer libro de toda la Biblia. Génesis significa principio y este es el primer libro de la Biblia. Está dentro del Antiguo Testamento. Como sabrás, la Biblia está dividida en dos grandes partes. La primera parte es el Antiguo Testamento y la segunda parte es el Nuevo Testamento, ¿vale? Y el que marca el antes y el después de cada testamento es el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿vale? Entonces, en el Antiguo Testamento también es el primer libro del Antiguo Testamento. También forma parte del Pentateuco, la Torá. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿vale? Que conforman la Torá, que es la ley de Moisés, ¿vale? Entonces, el Génesis está dentro de lo que se considera la ley que escribió Moisés para el pueblo de Israel. Fue escrito por Moisés en el año 1500 a.C. aproximadamente. Y está formado por 50 capítulos. O sea, el libro de Génesis tiene exactamente 50 capítulos que están estructurados como hemos visto en el índice de este vídeo, ¿no? Entonces, empezamos con la primera parte. La creación del mundo. Bien, Dios creó el mundo en 7 días, ¿vale? El primer día fue la luz. Lo primero que Dios hizo fue la luz. En el segundo día, Dios creó el firmamento, es decir, el cielo, creó Dios. El tercer día, Dios creó la tierra, las plantas, o sea, lo que es el mundo vegetal. Después creó el sol, la luna y las estrellas, para marcar las horas del día. Después, el quinto día, dice que creó los animales marinos y las aves del cielo. Y el sexto día creó los animales terrestres y también creó al ser humano, o sea, a Adán y a Eva. Y el séptimo día Dios descansó de toda la obra que hizo en los primeros 6 días. Es decir, Dios descansa y disfruta de su creación, ¿vale? Eso lo dice Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay algo importante que debemos notar aquí, y es que antes de que Dios empezase a declarar para que se creasen todas las cosas que acabamos de ver cada día, dice la Biblia que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Cuando todavía no había vida, cuando todavía no había luz, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el principio de la creación ya podemos ver el mover del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no se está moviendo, nada va a suceder luego. Eso igual en nuestras reuniones, en nuestra iglesia o en nuestro tiempo devocional, si el Espíritu Santo no se mueve, todo lo que hacemos está muerto y sin vida. Por eso, fíjate que primero se movió el Espíritu Santo y luego el Padre declaró con su boca y ocurrieron todas las cosas que aparecieron cada uno de los días. La luz, el cielo, la tierra, los animales, el ser humano,
todo empezó a ocurrir gracias a que primero el Espíritu Santo se movió y luego el Padre declaró. ¿Vale? Entonces, fíjate una cosa, porque en el día 1 Dios creó la luz. O más que creó, dice la Biblia que dijo que sea la luz. ¿Vale? Y en el día 4 se creó el sol, la luna y las estrellas. Entonces, si el sol, la luna y las estrellas no fueron creados hasta el día 4, ¿qué luz fue la que Dios creó el día 1? Porque vemos claramente que no es la luz del sol, ni es la luz de la luna, ni es la luz de las estrellas, la que se ve en el día 1. ¿Qué luz es la del primer día? ¿Qué pasa ahí? Fíjate lo que dice Juan capítulo 1 versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es esa luz verdadera que alumbra a todo hombre y que vino a este mundo? Jesús. Ahora, ¿esto significa que Jesús fue creado en el primer día? No, para nada. Porque mira lo que dice este versículo, Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta palabra sea, que viene de la palabra hebrea haya, dice, esta palabra no significa crear, sino dar paso o dar el lugar. Es decir, Jesús ya existía antes, porque Jesús es Dios y Jesús existe por la eternidad. Él es eterno. Entonces, fíjate una cosa. O sea, lo que hizo el Padre cuando dijo sea la luz, lo que estaba diciendo Jesús, toma el lugar e ilumina todo lo que vamos a crear. Por eso dice la Biblia también en Juan 1:3 que todas las cosas por Él, Jesús, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces podemos decir que la luz que se ve en el primer día es la luz de Jesús, es Jesús mismo. ¿Por qué? Porque si todo está oscuro, imagínate que entras a una habitación oscura que está toda desordenada y lo que pretendes es ordenar esa habitación, lo primero que necesitas hacer para empezar a ordenarla es encender la luz. Porque si no enciendes la luz, por mucho empeño que tengas en ordenar toda la habitación, de nada te va a servir. Porque no vas a poder ver nada. Por eso lo primero que hizo el Padre para poder crear el mundo fue encender la luz, o sea, dar paso a Jesús. Porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Bien? Entonces, visto esto, hemos visto cómo Dios crea el mundo, cómo lo hace, cómo Jesús está presente, cómo el Padre está presente y cómo el Espíritu Santo está presente. O sea, la Trinidad de Dios está completamente presente en la creación del mundo. Ahora bien, como hemos dicho, en el día sexto Dios creó a Adán y a Eva. Y ahora mira lo que dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué hizo Dios? De toda la creación que tenía, la corona de la creación, o sea, de todo lo que Dios creó, que son cosas inmensas e impresionantes, porque Dios creó ahí el sol, creó la luna, creó las estrellas, creó todo lo que hemos visto. Sin embargo, a pesar de que todas esas creaciones son algo increíble, la corona de la creación no fue el sol, la corona de la creación no fueron las estrellas, que hay estrellas, el sol mismo es una estrella, ¿no? Pero hay estrellas mucho más grandes que el sol. Sin embargo, ninguna de esas astros llegó a ser la corona de la creación de Dios, sino que la corona de la creación fue Adán y Eva. O sea, el ser humano es la corona de la creación de Dios, es la creación más importante que Dios hizo. Entonces, Adán y Eva eran perfectos y disfrutaban de todo lo que Dios les había dado. No se enfermaban, no podían morir. Dios les dio autoridad sobre todo lo que creó, ¿sabes? De toda planta del campo, de las plantas del huerto, de todos los animales. Dios les dio autoridad sobre todo. Y sobre todo y sobre todo lo mejor fue que tenían una relación con Dios muy cercana, porque dice la Biblia que Dios se paseaba por el huerto donde estaban Adán y Eva. O sea que la relación de Dios con el hombre y la mujer era muy estrecha. Tenían una relación muy cercana. Pero había una sola cosa que Dios les dijo, ¿no?, que no hicieran, porque si no perderían todo y morirían. Es decir, ellos tenían todo, estaban disfrutando de todo. Sin embargo, Dios les da una ordenanza.
y es: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. No coman de ese árbol. No coman, está prohibido comer de este árbol. Pueden comer de todos los frutos que hay por todo el huerto, pero no coman de este árbol. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Vamos a entrar a hablar del pecado. ¿No? Dice Génesis 3:6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, el árbol que Dios le dijo que no comiesen, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, a Adán, el cual comió así como ella. O sea, la mujer fue engañada por la serpiente. O sea, esto no fue una iniciativa propia de la mujer, el querer comer del fruto de este árbol que Dios prohibió, sino que la serpiente, que es Satanás, que es el diablo, le dijo a la mujer que si comían de ese fruto serían como Dios. Tendrían conocimiento del bien y del mal, de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Entonces la mujer, inducida por la serpiente, inducida por el diablo, fue engañada y comió de ese fruto prohibido, y después la mujer también le dio al hombre y los dos comieron. Entonces, desde ese momento el hombre y la mujer fueron expulsados del jardín del Edén por haber desobedecido. También el hombre tenía que esforzarse para ganarse el pan. Hasta ese momento, hasta antes de pecar, el hombre no tenía que esforzarse por comer, por ganarse el pan, sino que todo se producía de una forma que no tenía que esforzarse, no tenía que sudar con su frente para poder traer comida a su casa. Sin embargo, a causa del pecado, a causa de la caída del hombre, ahora tenían que esforzarse para ganar el pan. La mujer también tenía que sufrir el dolor del parto. Antes no tenía por qué haber sufrido eso. Sin embargo, Dios, a causa de la maldición del pecado, hizo que la mujer sufriese a la hora de parir los hijos. Ya no iban a vivir para siempre, ya iban a tener una vida limitada. Y lo peor es que fueron separados de Dios. Yo creo que de entre todas las cosas que les vinieron a causa de la maldición del pecado, la peor de todas fue la separación de Dios. Porque tú piensas, tenían una relación tan cercana con Dios que de repente se ve separada de golpe a causa de su desobediencia. Y a lo mejor tú te preguntarás, pero ¿por qué Dios puso ese árbol al alcance del hombre? ¿Por qué Dios puso ese árbol ahí? Si no lo pone, ya no pecan, no caen en pecado, ya no habría ese problema de separarnos de Dios. Pero Dios lo tiene que poner por un motivo: el libre albedrío. ¿Por qué? Porque si Dios no le da esa opción al hombre y a la mujer, entonces tienen que amar a Dios de una forma obligatoria. Pero si les da la opción de elegir, entonces el amor que deciden dar a Dios es un amor sincero y real. Porque si realmente tú tienes que amar a Dios por coacción, por obligación y por presión, ¿tú crees que ese es un amor verdadero? ¿Crees que puede salir un amor verdadero de esa forma? ¿Tú podrías amar a alguien porque te obligan a hacerlo? Podrás aparentarlo. Dice, o me amas o te mato. Y a lo mejor tú actúas, parece ser que amas a esa persona, pero realmente no sientes amor por esa persona. Al contrario, lo que realmente sientes será odio, resentimiento, porque realmente te está obligando a hacer cosas que tú no quieres hacer, pero las haces para salvar tu vida. Por eso Dios da la opción de poder coger de ese árbol, porque si no, el hombre y la mujer tendrían que amar a Dios de una forma obligatoria y no de una forma real. Y entonces, como no hay un amor verdadero, entonces no hay una relación verdadera con Dios y no puedes disfrutar realmente de esa conexión con Dios. Por eso te digo que lo que más sufrieron Adán y Eva a la hora de pecar fue su separación con Dios. No el haber salido del Edén, no el que ahora tenía que trabajar más para poder ganarse el alimento, no que ahora la mujer tenía que sufrir los dolores del parto, sino que habían sido separados de Dios. Y eso era lo peor que podían sentir, lo peor. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué es esto que hicieron Adán y Eva que los separaron de Dios? Exactamente, el pecado es aquello que nos separa de Dios.
Mira lo que dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Es decir, desde el momento en que pecamos, lo que nosotros merecemos es muerte. Por eso, Dios les dijo, si comen de este árbol, van a morir. Entonces es importante que entendamos que desde el momento en que Adán y Eva pecaron, ellos ya sabían que no iban a estar eternamente en la tierra, sino que iba a llegar un tiempo en el que morirían, como pasa hoy en día. Nosotros venimos a este mundo y nos vamos de este mundo pasado un tiempo, pero esto no siempre fue así. Ahora, fíjate que a pesar de que Dios tuvo que sentenciar al hombre y la mujer de esta forma a causa de su pecado, mira lo que dice en Génesis 3:15. Y pondré enemistad, está hablando a la serpiente, entre ti y la mujer, en tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo contiene una esperanza para la humanidad, porque la humanidad está condenada a la muerte por causa de su pecado. ¿Y qué es la muerte? Es morir en este mundo y después ir al infierno. Eso es la sentencia del pecado. Que si tú pecas, aunque sea un pecadito muy pequeño, lo que tú mereces es morir e ir al infierno. Sin embargo, Dios declara esto a la serpiente. Dice, ahora has vencido, has ganado esta batalla, has engañado al hombre y a la mujer. Pero de la mujer va a salir una simiente que te va a pisar la cabeza, que te va a destruir, y va a destruir lo que tú la artimaña que acabas de crear aquí. Ahora, ¿quién es la simiente de la mujer? Jesús es la simiente. ¿Por qué? Porque Jesús va a nacer muchos años después, va a nacer Jesús para poner fin al imperio de la muerte que ha salido a causa del pecado. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, que Jesús va a tomar nuestro lugar en la cruz. Cuando nosotros merecemos morir por causa del pecado que cometió Adán y Eva, ahora si creemos en Jesús, que Él tomó ese lugar que nos pertenece a nosotros, si creemos en Él somos libres de la muerte. Podemos morir físicamente aquí, pero después de este mundo nos espera una eternidad con nuestro Señor, con nuestro Dios, porque Jesús va a restaurar lo que el hombre y la mujer separaron, destruyeron. La relación que se destruyó a causa del pecado es restaurada por Jesús. Después de esto vemos a Noé y el diluvio. Dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto lo dice Génesis capítulo 6, versículos del 7 al 8. Es decir, desde que Adán y Eva pecaron, hubo mal en este mundo. Fíjate que después los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, Caín mató a su hermano Abel porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Y a raíz de ahí vemos como la maldad empieza a crecer en el mundo de una manera vertiginosa, a tal punto de que dice la Biblia que los hijos de Dios, o sea, habla de los ángeles, se une a las mujeres, a las hijas de los hombres. Entonces empieza a haber ahí una corrupción increíble que Dios dice, basta, basta. Voy a raer de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado. A todo lo que he creado lo voy a destruir porque no aguanto más lo que el hombre está haciendo. Está haciendo algo que es malo. Pero entre toda la humanidad que había en el mundo, había una persona que halló gracia ante los ojos de Dios, y fue Noé. Porque dice la Biblia que Noé fue perfecto en sus generaciones, hacía las cosas que Dios le agrada. Y entonces Dios le dijo a Noé que construyese un arca, porque iba a mandar un diluvio, o sea, que iba a inundar toda la tierra de agua, para que todos se ahogasen, y solamente los que estuviesen en el arca sobreviviesen. Entonces estuvo Noé durante un año entero construyendo este arca. Entonces la gente, imagínate, la gente se burlaba de Noé, dice, ¿por qué construyes un barco si el mar está muy lejos? Aquí no lo vas a poder utilizar. Es más, hasta ese momento nunca había llovido en la tierra, sino que un vapor de agua dice que regaba todo el huerto, toda la tierra, dice.
dice la Biblia. O sea que hasta ese momento nunca había habido lluvia. Por eso, imagínate lo que Dios le dice a Noé. Dice, yo voy a hacer llover, yo voy a abrir las fuentes de los cielos, las fuentes de la tierra y voy a inundar todo. Y ahora, claro, imagínate la gente cuando veía que Noé estaba haciendo eso y Noé a lo mejor les hablaba de lluvia, la gente le decía, estás loco. Porque Dios le dijo a Noé que iba a ocurrir algo que nunca antes había ocurrido. Entonces Noé obedeció la palabra de Dios y solamente él, su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos subieron al arca. Y después dice la Biblia que subieron animales, iban en pareja de 2 en 2. O sea que no subieron todos los animales ni tampoco subieron todos los hombres, solamente los que Dios dijo a Noé que tenían que subir. Entonces, después de que subieron, entonces empezó a ocurrir lo que la gente se reía durante todo ese año que Noé estuvo construyendo el arca. De todo lo que la gente se reía y se burlaba de Noé, empezaban a ver que ahora venía una nube, ahora venía eso, empezaba a caer agua, y entonces la gente empezaba a decir, ¿esto qué es? Se está cumpliendo lo que ha dicho Noé. Este loco al que no hemos burlado de él durante todo este año tenía razón. Entonces, ¿sabes lo que ocurrió? Dios cerró la puerta del arca. O sea, el arca no se cerró porque Noé la cerrase, o porque alguno de los hijos de Noé la cerrase. La puerta del arca la cerró Dios. Y en el momento que la cerró Dios, nadie la abrió. Y eso que desde fuera intentaron aporrear la puerta, intentaron pidiendo que los abriese, pero ahí no era decisión de Noé el abrir la puerta o no, fue la decisión de Dios. Es decir, la gente tuvo la oportunidad de entrar en el arca durante un año entero. Sin embargo, la gente lo único que hizo fue burlarse de lo que Noé estaba haciendo. Por eso ya era demasiado tarde para ellos. Para todos los que estaban fuera del arca ya era demasiado tarde una vez que Dios cerró el arca. Ahora, a lo mejor te puede sonar esto, porque el arca es figura de Jesús. Porque todos los que estamos en Jesús somos salvos del infierno. Somos salvos de la condenación que hay fuera del arca, que hay fuera de Jesús. Y ahora mismo te voy a decir una cosa. Ahora mismo la puerta de Jesús está abierta. Ahora mismo está abierta, pero llegará un momento en la que ya no estará abierta, en la que el Padre va a decir, se acabó, y cerrará la puerta y nadie más podrá entrar. Por eso, si aún te encuentras fuera del arca, o sea, si aún te encuentras fuera de Jesús y no lo has aceptado como tu Señor y Salvador, aún estás a tiempo de aceptarlo. Pero si llegado el momento Dios cierra la puerta, que llegará el momento, te lo digo yo porque la palabra de Dios lo dice, cuando llegue ese momento ya será demasiado tarde. Por eso, busca al Señor hoy, porque dice la Biblia que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Por eso, si tú aún no has recibido a Jesús en tu corazón, te animo a que abras tu corazón y le pidas al Señor que entre en tu vida. De esa forma, espiritualmente, es como si estuvieses entrando en este arca y vas a ser salvo de la condenación que el mundo entero va a sufrir por no aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Aquellos que hoy se burlan, mañana llorarán, porque se darán cuenta que se equivocaron y no oyeron las palabras de verdad. Así que, continuando con la historia de Noé, vemos que una vez que se cerró el arca, dice la Biblia que llovió durante 40 días y 40 noches. O sea, imagínate casi un mes y medio entero lloviendo sin parar. Pero no una lluvia pequeñita, no, lluvias torrenciales, lluvias que realmente estremecieron el mundo entero, porque realmente el diluvio de Noé fue un diluvio universal. Es decir, el planeta Tierra entero se cubrió completamente. Después de que dejase de llover, pues imagínate, están viviendo ellos en el arca, los animales, tenían que alimentar los animales, comer ellos, y así estuvieron durante bastante tiempo. Bastante tiempo, que dice que el agua, el pico más alto, dice que había, no sé si era, me acuerdo que eran 15 metros por encima del pico más alto que había en la tierra. Entonces, todo lo que había en la tierra, que no estuviese dentro del arca, murió, pereció totalmente. Entonces, durante todo ese tiempo que estuvieron en el arca, llegó a un punto en el que Noé empezó a soltar aves como cuervos y palomas. Soltó un cuervo
el cuervo no regresó, soltó una paloma, la paloma volvió, pero tampoco daba señales de que hubiese todavía una superficie seca para poder salir del arca, ¿no? Entonces, pasado el tiempo, volvió a pasar otra vez a soltarle a la paloma, y la paloma volvió al tiempo con una rama de olivo en la boca, dando a entender de que sí, que ya había tierra seca, porque si no la paloma no podía haber traído esa rama de olivo en su boca, ¿no? Entonces, poco tiempo después, el arca se posó en el monte Ararat, dice la Biblia. Entonces, pudieron salir de allí, y una vez que salieron de allí, Dios puso una señal. Noé hizo un sacrificio, y en ese sacrificio que levantó agradó tanto a Dios que Dios dijo: no volveré a destruir la tierra por causa de la maldad del hombre, ¿no? Entonces, desde ese momento, Dios puso un arco iris como señal de que jamás Dios volvería a hacer eso, volviera a destruir al hombre de la manera que lo hizo en ese momento, ¿no? Entonces, esa fue la señal que Dios hizo, y que hasta el día de hoy podemos verla cada día que llueve. Podemos ver el arco iris en el cielo, recordando que lo que Dios le prometió a Noé en ese momento sigue vigente hasta el día de hoy. Por eso es importante que entiendas que cuando Dios hace un pacto con nosotros, Él lo va a cumplir por encima de todo. Entonces, una vez que Noé y su familia y los animales salieron del arca, empezaron a reproducirse y a esparcirse. Llega el momento de la Torre de Babel. Entonces, la humanidad, todos los descendientes de Noé que estaban en la tierra, hubo una parte que empezaron a construir una gran torre, dice, y dijeron: vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis 11:4. Es decir, estas personas tenían la intención de levantar una gran torre que llegase al cielo. Fíjate que lo que denota aquí es el orgullo, ¿no?, del hombre a la hora de decir: voy a alcanzar la posición de Dios, voy a alcanzar los cielos, voy a hacerme un nombre grande sobre la tierra y voy a colocarme en el lugar de Dios. O sea, esa es realmente la intención que tienen estas personas a la hora de construir esta torre. Entonces, ¿qué ocurre? Pues mira lo que dice Dios: y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces Dios confundió la lengua de todos los que estaban construyendo la torre, para que cada uno hablase un idioma totalmente diferente al que estaban hablando de forma nativa. ¿Qué ocurrió con esto? Que como no se entendían, no se podían poner de acuerdo, y por lo tanto no podían seguir construyendo la torre tan alta que querían hacer con los motivos equivocados, ¿no? Entonces llegó un momento en que la Biblia dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Fíjate, por eso se llama Babel, porque Dios distribuyó diferentes lenguajes sobre todas las personas que había ahí, y entonces cada uno se fue por su lado y empezaron a acampar y habitar en lugares más lejanos, cada uno por su lugar. ¿Por qué? Porque uno no entendía a su compañero y viceversa, ¿no? Entonces, por eso Dios desistió la obra de las manos de ellos, de querer seguir construyendo esta torre y poder alcanzar esa cúspide que, evidentemente, la gloria solamente es para Dios, no es para nosotros. No podemos no podemos eclipsar la gloria de Dios. O sea, no podemos ni debemos, o sea, no debemos ni podemos, humanamente no podemos, ¿no? Pero muchas veces nosotros queremos llevarnos la gloria, que la gente nos aplauda a nosotros, que la gente nos diga a nosotros qué bien lo has hecho, y jamás atribuimos la gloria a Dios de las cosas que nos pasan y que conseguimos en nuestra vida. Por eso, no seas como estas personas que tuvieron la actitud de decir: vamos a levantarnos nosotros, vamos a glorificarnos nosotros, sino ten la actitud de decir: me voy a humillar y voy a glorificar a Dios, voy a declarar que todo lo que tengo es gracias a Él. Y a lo mejor puedes pensar:
Bueno, pero el dinero que yo trabajo y gano con mis propios esfuerzos es gracias a mí, porque me esfuerzo por hacerlo, porque me levanto temprano por hacerlo. Y te voy a decir, es verdad que tú te esfuerzas por conseguir ese dinero, pero realmente Dios te da la salud para poder trabajar de esa forma. Dios te da las fuerzas para poder trabajar de esa forma. Entonces podemos decir que si Dios te da la salud y te puedes levantar cada mañana a trabajar, es porque es gracias a Dios. Por eso no te olvides que incluso aquello que tú consigues en tus propias fuerzas es gracias a que Dios te ha dado esas fuerzas para poder conseguirlo. Por eso siempre dale gracias y gloria a Dios, porque Él es merecedor de ello. Llega el momento de Abraham y la promesa de Dios. Entonces llega el momento en el que Dios va a iniciar lo que prometió a Eva, hablando de la simiente que iba a salir de ella, hablando de Jesús. Mira lo que dice Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora fíjate aquí, Dios le dice a un hombre que Dios escogió, porque realmente Abraham era un hombre más que vivía en un sitio de más que donde la gente adoraba a sus propios dioses, y Dios escoge a Abraham, que todavía no se llamaba Abraham, sino se llamaba Abraham, que significa padre exaltado. Entonces Dios lo escoge y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, sal de tu casa, sal de esa ciudad, sal de la casa de tu padre, y te voy a mostrar una tierra en la que vas a vivir y en la que te vas a multiplicar. O sea, Dios le está prometiendo de que lo va a hacer una nación grande, de que de él va a nacer una nación. Esta nación que Dios le está diciendo a Abraham es el pueblo de Israel, ¿vale? Entonces dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora fíjate, lo he puesto en negrita, ¿por qué? Porque tú eres esas familias. Tú estás dentro de esas familias de la tierra. ¿Por qué? Porque la bendición de Abraham no solamente se va a quedar en el pueblo de Israel. Lo que Dios va a hacer con Abraham y la descendencia que va a salir de Abraham va a terminar en Jesús, y después no solamente el pueblo de Israel va a disfrutar de esta gran bendición, sino que también lo van a disfrutar todas las familias de la tierra. Es decir, que si tú no eres una persona hebrea o judía de nacimiento, no te preocupes, porque Dios también te va a bendecir. También para ti va a ser esa salvación. Pero todo empieza por la fe de un hombre que ni siquiera sabía qué grandes planes tenía Dios para él. Vamos a verlos. Abraham es padre de la nación de Israel. Dios lo quiere hacer el padre de la nación de Israel, ¿no? Esa es la promesa. Te voy a hacer padre de la nación de Israel. Ahora bien, Abraham tenía por mujer a Sarai. ¿Qué ocurría? Que Sarai era estéril y no podía tener hijos. Entonces fíjate la situación. Dios le dice a Abraham que va a ser padre de multitudes, que de él va a salir una nación grande. Sin embargo, su mujer es estéril y no puede tener hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros humanamente intentamos solucionar las cosas, ¿no? Entonces Sarai le dice a Abraham que tome a su sierva Agar para que se acueste con ella, y el hijo que salga de ahí será el primer hijo de esa gran multitud de hijos que tendrá el pueblo de Israel, que habrán salido primeramente de Abraham. Entonces Abraham escucha la voz de su mujer y se llega a Agar, se acuesta con ella, y de esa relación sale un hijo que es Ismael. Entonces imagínate la satisfacción de Abraham cuando ve que Agar se queda embarazada y llegado el tiempo ya nace Ismael, y dice: wow, ya Dios está comenzando su promesa, ya tengo a mi hijo. Yo antes no tenía hijos, pero ya tengo a mi hijo Ismael, y aquí va a ser ya que Dios va a empezar a bendecirme, aquí va a ser ya cuando Dios va a cumplir sus promesas, ¿vale?
Pero mira lo que pasó. Cuando Ismael tenía aproximadamente unos 13 o 14 años, mira lo que le dijo Dios a Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora fíjate que Dios le dice a Abraham que sea perfecto. Sin embargo, imagínate, Abraham estaba contento porque Abraham había nacido Ismael, estaba su hijo ahí y digo, Señor, esta es la promesa que tú me has dado y ahora me dices que sea perfecto. Si Dios le dice a Abraham que sea perfecto, es porque Abraham no estaba haciendo las cosas correctamente. Abraham podría pensar que sí la estaba haciendo correctamente, pero no fue así, porque la forma en la que actuó Abraham en sus propias fuerzas no estaba realmente glorificando a Dios. Realmente ahí Dios no manifestó su gloria en ningún momento, porque humanamente hablando no me puedo acostar con mi esposa, no puedo tener hijos con mi esposa porque es estéril, pues tengo hijos con otra mujer que es la sierva de mi esposa que no es estéril y ya está. Eso lo puede hacer cualquier persona sin la ayuda de Dios. Entonces la gloria se la lleva Abraham y no Dios. Entonces Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, porque la forma en la que has estado actuando no vas a conseguir ser perfecto delante de mí. Entonces Dios dijo: yo quiero manifestar mi gloria y no es por Ismael que yo te voy a dar la promesa. Entonces, ¿qué pasó? Lo primero que Dios hizo fue cambiar el nombre a Abraham y a Sarai. Abraham le puso Abraham, que es padre de multitudes, y Dios quitó el nombre de Sarai y puso Sara. Abraham era de 99 años, Sara era de 90 años, y además Sara, como hemos dicho, era estéril. Sin embargo, Dios hizo que Sara se quedase embarazada. Porque cuando Dios actúa, su gloria se manifiesta. O sea, humanamente hablando, esto era algo imposible. Que una mujer de 90 años y que es estéril se acueste con un hombre de 99 años y encima se quede embarazada y que todo salga perfectamente y el niño no tenga ningún tipo de enfermedad, solamente Dios puede hacer ese milagro. Y salió Isaac, el hijo de la promesa. Y no es Ismael el hijo de la promesa, es Isaac. Porque Ismael es un intento humano por querer cumplir la promesa de Dios. Pero Isaac es el cumplimiento de la promesa de Dios no por nuestras propias fuerzas, sino por nuestra fe. Porque fue la fe de Abraham la que hizo que al final llegase el nacimiento de Isaac. Ahora bien, por fin, ahora sí, Abraham tenía al hijo de la promesa, a Isaac. Y dice que, pero fíjate lo que dice Génesis 22:1. Mira lo que Dios le dijo a Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjate lo que está pasando aquí. Dios va a probar a Abraham, o sea, después de que a Abraham le costase tener ya al hijo de la promesa, a Isaac, ahora Dios le pide que lo sacrifique. Parece algo totalmente ilógico, pero te vas a dar cuenta de que Dios lo está haciendo con un propósito, ¿no? Dios está probando a Abraham. Entonces, Abraham obedece a Dios, lleva a Isaac a ese monte donde Dios le dice que debe sacrificarlo, y cuando, fíjate, en lo que debe estar pensando Abraham yendo hacia allí, ¿no? Abraham tardó hasta 3 días hasta llegar a ese monte, y en esos 3 días Abraham estaría cavilando en su mente: y Señor, si me has dado a Isaac para que sea padre de multitudes, ¿cómo es que ahora quieres que lo sacrifique y lo pierda todo? ¿Sabes? Sin embargo, Abraham sabía, dice: Dios no es mentiroso. Si Dios me pide que sacrifique a mi hijo, Él tiene que resucitarlo luego, porque si no lo resucita, entonces está mintiendo, porque me dio a Isaac para que yo fuese el padre de la nación de Israel. Entonces fíjate que llegó hasta el punto de que levantó el altar de sacrificio, puso la leña y puso a su hijo Isaac encima del altar, y a punto de clavar el cuchillo en este joven muchacho, el ángel de Jehová dijo a Abraham: detente. Y Abraham se detuvo y dijo el ángel, dice: no hagas daño al muchacho, porque ahora conozco que temes a Dios. O sea que Abraham fue probado por Dios y salió aprobado. Entonces,
Fíjate que también esto es simbología de lo que luego el Padre iba a hacer con su Hijo Jesús. El Padre entregó a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. Fíjate la simbología tan grande. Por eso Jesús, más adelante, cuando Jesús está en la tierra, dice: Abraham vio mi día. ¿Cuándo vio Abraham el día de Jesús? Cuando llevó a su hijo Isaac al altar del sacrificio. Porque Dios Padre llevó a su Hijo Jesús al altar del sacrificio también, para que muriese por nosotros. Y Jesús no quedó muerto, sino que resucitó. Y cuando Isaac se levantó, aunque él no murió físicamente, es como si volviese a la vida, simbólicamente, porque literalmente Abraham lo hubiese sacrificado si Dios no lo hubiese detenido. Por eso fíjate que dice la Biblia que todas las familias serán benditas, en todas las familias de la tierra serán benditas, porque cuando nosotros tenemos la misma fe que tuvo Abraham, nos convertimos en hijos de Abraham por medio de la fe, dice la Biblia. Y somos parte de esas familias benditas de toda la tierra. Ahora, Isaac y Jacob. Isaac hemos visto que es el hijo de Abraham y Jacob es el hijo de Isaac. Pero empecemos primero con Isaac, ¿vale? Entonces, Isaac, después de que ya pasó todo esto, Isaac llegó a los 40 años y todavía el hombre estaba soltero. Era 40 años y soltero. No había encontrado todavía el amor Isaac y todavía no se había casado ni nada. Entonces, Abraham, que todavía vivía en ese momento, dijo: vamos a poner solución a esto y vamos a buscarle una esposa a mi hijo. Antes de que yo me vaya de este mundo, yo quiero que mi hijo se case. Entonces, ¿qué hace Abraham? Pues le dice a su siervo Eliezer que vaya a su tierra y a su parentela, o sea, de donde salió Abraham en el principio, que Dios le dijo que saliese. Le dijo a Eliezer: vete a mi tierra y mi parentela y tráete a una mujer de allí, que no sea de ningún otro lado, sino de mi tierra y de mi parentela. Entonces Eliezer fue allí, mandado por Abraham, su amo, y buscó. O sea, entre ellos dice la Biblia que estuvo orando porque para poder visualizar quién sería esa mujer que tenía que traer a Isaac, ¿no? Para Isaac. Entonces estuvo orando y dijo: la mujer que yo le pida agua del pozo y diga: te voy a dar a ti agua y también a tus camellos, que los camellos bebían mucha agua, te digo que eso no era darle un vasito de agua, no, era sacar agua del pozo una y otra vez, que eso no era abrir un grifo para que echase agua, no, ni había botellas de agua preparadas, no, eso había que bajar el cubo, tirar del agua, dar agua y así durante bastante tiempo, ¿no? No era un trabajo sencillo, sino que era un trabajo bastante forzado. Entonces, claro, lo que le pidió, lo que estaba diciendo es decir: yo quiero una mujer para mi Señor que sea una mujer realmente esforzada, ¿no? Entonces, la que respondió a esta petición fue Rebeca. Rebeca, cuando Eliezer le pidió agua, Rebeca le dijo: te voy a dar agua a ti, a tus siervos y a todos tus camellos. Entonces Rebeca la llevó a casa de su padre y allí se sentó Eliezer, y después Rebeca y el padre de Rebeca aceptó de que Rebeca se fuese con Eliezer para que se casase con Isaac, ¿no? Entonces Eliezer trajo a esta mujer a Isaac y se casó con ella, ¿no? Pero quiero que veas una simbología mucho más profunda de esta historia, porque podemos ver claramente que Abraham es figura de Dios, el Padre, Isaac es figura de Jesús y Eliezer es figura del Espíritu Santo. ¿Y de qué es figura Rebeca? Rebeca es figura de la Iglesia, o sea, de nosotros, de los que hemos creído en Dios. Entonces, ¿qué significa aquí? Que Dios el Padre manda a la tierra al Espíritu Santo para que busque una esposa para Jesús. O sea, Jesús muere por nosotros y asciende al cielo, pero Jesús ahora debe casarse con la Iglesia. Eso, así es como lo dice la Biblia. Entonces el Espíritu Santo es el encargado de preparar a la Iglesia. O sea, es el encargado de prepararnos a nosotros para presentarnos sin manchas delante de nuestro Señor Jesús, para casarnos con Él. Entonces fíjate la gran simbología que hay aquí, ¿no? De cómo Dios actúa, ¿no? Por eso tenemos que dejarnos moldear por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está limpiando toda impureza, está planchando toda arruga, está quitando todo aquello
que realmente estorba para que nosotros podamos casarnos con Jesús. Pero esto no es porque tenemos que hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros no podemos presentarnos perfectos delante de Dios en nuestras propias fuerzas. Ya lo hemos visto con el ejemplo de Abraham. Abraham no fue perfecto por intentar hacer la voluntad de Dios en sus propias fuerzas. Abraham fue perfecto por creer, por fe, en la promesa de Dios. Y nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Dios, es cuando Dios nos considera perfectos, teniendo nosotros infinidad de fallos, ¿no? Por eso es importante de que nos dejemos moldear por el Espíritu Santo. Ahora bien, de la unión de Isaac y Rebeca, ¿no? Siguiendo con la historia de Isaac y Rebeca, nacieron dos mellizos. Uno era Esaú y otro era Jacob. ¿No? Esaú fue el que nació primero de los dos, el que salió primero del vientre, por eso tenía la primogenitura. Pero Esaú vendió su primogenitura a Jacob cuando ya fueron mayores, vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, porque Jacob estaba guisando unas lentejas y Esaú vino de cazar y estaba hambriento. Y entonces le pidió un poco de comer a Jacob porque veía que lo que estaba haciendo olía muy bien, y entonces Jacob le dijo, vale, pero dame tu primogenitura y yo te doy un plato de lentejas. Y Esaú dijo, bueno, ¿de qué me va a servir la primogenitura si voy a morir, ¿no? De hambre? Entonces le prendió la primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Y dice la Biblia, de esta forma Esaú menospreció la bendición de la primogenitura. Pero, ¿qué es esta bendición? La bendición de la primogenitura es de la herencia del padre. Se reparten en partes iguales entre todos sus hijos, pero el primogénito se lleva una doble porción. O sea, fíjate que el ser primogénito era un privilegio por encima de los demás hermanos. Entonces, Esaú tenía un privilegio por encima de Jacob de que iba a recibir una doble porción más que él. Sin embargo, él la menospreció. ¿Qué pasa? Que Isaac, su hijo preferido era Esaú, y Rebeca, su hijo preferido era Jacob, ¿no? Entonces, aunque Esaú vendió su primogenitura, Isaac iba a bendecir a Esaú como si fuese el primogénito, con la mayor bendición, ¿no? Entonces Rebeca no estaba de acuerdo con eso, y entonces le pidió a Jacob que se disfrazase de Esaú, de su hermano, para ir a ver a su padre, que en ese momento ya estaba bastante mayor y no podía ver, no veía con claridad, entonces no podía ver quién era Esaú o quién era Jacob, ¿no? Entonces fue con engaño a su padre por orden de su madre para poder llevarse él la bendición que le correspondía a Esaú, ¿no? Entonces Isaac bendijo a Jacob creyendo que era Esaú. Entonces Esaú ya no se llevó la bendición, sino que se la llevó Jacob, aunque previamente Esaú ya había vendido su primogenitura, ¿no? Pero Jacob hizo esto, ¿no? ¿Qué pasó? Que Esaú, al enterarse de este engaño, quiso matar a Jacob. Y como Rebeca vio que iba a ocurrir eso, entonces le dijo a su hijo Jacob, vete a casa de mi padre, allí, a mi tierra, a mi parentela, y refúgiate allí. Entonces Jacob salió huyendo de su hermano porque si no iba a morir, pero él se iba con esa bendición del padre, ¿no? Entonces mira lo que dice Génesis 28, 11 al 12. Y llegó a un cierto lugar. Una vez que Jacob salió huyendo, llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y las puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. O sea, Jacob tuvo un encuentro con Dios en ese lugar. Era un sueño y se dio cuenta que ese lugar estaba bendecido por Dios. Y Dios le estaba diciendo, tú te vas a ir hoy de aquí huyendo de tu hermano, pero yo te voy a volver a traer a este lugar. Y yo te voy a hacer prosperar en este lugar, aunque te vayas ahora mismo. Entonces Dios le prometió a Jacob que lo iba a bendecir, que él se iba a ir y lo iba a bendecir al lugar donde estaba huyendo, pero que luego lo iba a sacar de allí. Entonces Jacob llegó al lugar de donde vivía su madre anteriormente y se encontró con Labán. ¿Quién era Labán? Labán es hermano de Rebeca, de su madre. O sea, Labán es el tío de Jacob. Ahora bien, Labán tenía dos hijas. Una era Lea y la otra era Raquel. ¿Qué pasa? Que Jacob se había enamorado de Raquel nada más que la vio. Entonces le dijo Jacob a Labán, quiero casarme con tu hija Raquel. Entonces dijo Labán,
vale, pero tendrás que trabajar por ella 7 años para mí. Si trabajas 7 años por ella, yo te la doy en matrimonio. Y entonces Jacob trabajó durante 7 años esforzadamente. Dios bendecía todo el trabajo que Jacob hacía. Por encima de todos los demás siervos de Labán, Jacob era el que más sobresalía porque Dios estaba con él. Ahora llegó el momento de que se cumplió los 7 años, por fin se iba a casar, y cuando llegó al momento de las bodas, en ese momento en que no se veía nada, no se sabía realmente, Jacob no sabía realmente con quién se estaba acostando, y no fue Raquel, fue Lea. Entonces, cuando Jacob descubrió el engaño, cuando el cambio, le reclamó a Labán y dice: ¿por qué me has dado a Lea si yo quería a Raquel? Y le dijo Labán: no, es que Lea es mayor y entonces es deshonroso que la hermana mayor no se case antes que la hermana menor, que era Raquel. Entonces Jacob dijo: yo a la que quiero es a Raquel. Entonces dijo: bueno, pues trabaja 7 años más para mí y Raquel también será tuya. Entonces también Jacob se casó con Raquel, pero tuvo que trabajar 7 años más con Labán para poder casarse con Raquel. Entonces ahora Jacob tenía por esposa a Lea y a Raquel. ¿Qué pasa? Que Jacob, a través de Lea, Raquel y las siervas de Lea y Raquel, tuvo 12 hijos, que fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. ¿Vale? Entonces, cuando llegó el momento en el que Jacob salió de la casa de Labán, se llevó a sus hijos, se llevó todo lo que él había ganado, su ganado, todo lo que Dios le había bendecido, a su mujer, todo, se los llevó, todo, ¿vale? Y entonces en esa huida, porque Labán lo quiso perseguir, pero al final salió pacíficamente, se fueron todos. Pero claro, Jacob ahora se iba a enfrentar otra vez a su pasado. Se iba a tener que encontrar con Esaú, que quiso matarlo por haberle robado la bendición. Entonces, antes de encontrarse Jacob con Esaú, Jacob se encontró con Dios. Dice la Biblia que él peleó con Dios. Y en ese momento Dios cambió el nombre de Jacob, que Jacob significa usurpador, y le cambió el nombre por Israel. De ahí el nombre del pueblo de Israel, porque Israel, aquí empieza ya la nación de Israel a tomar forma, porque los hijos de Jacob son las 12 tribus de Israel. De los hijos de Jacob iban a salir esas tribus que iban a formar todo el pueblo de Dios, ¿no? Que Dios prometió a Abraham. Entonces, fíjate en esto, porque antes eso se lo prometió Dios a Jacob, ¿no? Pero porque entiendo que Jacob tendría miedo, igual que de la forma en la que se fue con temor, también volvió con cierto temor, ¿no? Entonces, fíjate que en ese encuentro que tuvo Jacob con Dios, dice que estaba peleando con Dios porque quería la bendición, y dice que Dios le descoyuntó, el ángel de Jehová le descoyuntó la pierna a Jacob, y dice que desde ese momento Jacob cojeaba. Ahora fíjate en un momento, si Jacob ahora tuviese que huir porque su hermano Esaú lo hubiese perseguido, no tenía la posibilidad de huir porque estaba cojeando. O sea que fíjate cómo fue Dios que le descoyuntó la pierna para que no tuviese la oportunidad de decir: bueno, pues voy a huir. No, tuvo que confiar en Dios de que no le iba a ocurrir absolutamente nada. Y eso fue lo que luego ocurrió. No le ocurrió absolutamente nada. Hubo paz entre Saúl y Jacob, y Dios siguió bendiciendo a Jacob como lo seguía haciendo, ¿no? Entonces muchas veces Dios nos pone entre la espada y la pared para que solamente podamos decir: Señor, o me salvas tú o muero. Y eso es lo que le pasó a Jacob, ¿no? Ahora bien, de los hijos de Jacob quiero recalcar a 2 de ellos. El primero, a Judá. ¿Por qué? Porque de la descendencia de Judá va a venir Jesús. Por eso a Jesús en el Apocalipsis se le llama el león de la tribu de Judá, porque él salió de la tribu de Judá. Su descendencia viene de ahí, ¿no? De Judá. Y después, el segundo que quiero recalcar es José, ¿vale? ¿Por qué quiero recalcar a José? Porque es la última parte que vamos a ver del Génesis. José, el hijo de Jacob, también con el sobrenombre del rey de los sueños, ¿no? Esto lo he puesto yo, en la Biblia no dice rey de los sueños, pero vas a entender por qué, porque Dios le dio a José un don acerca de los sueños, ¿no? De interpretar sueños. Entonces, José era hijo de Jacob y Raquel. Y dice la Biblia que era el hijo más amado de Jacob, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez, porque ya antes de José ya había tenido 10 hijos antes, más su hija Dina 11,
y José lo había tenido en su vejez. Y además era el primer hijo de Raquel, porque a diferencia de Lea, Raquel era estéril. Pero Dios también tuvo misericordia de Raquel y le dio a José y después a Benjamín, ¿no? Pero hablando de José, era el hijo más amado por estos motivos, ¿no? Porque venía de su mujer más amada y porque lo había tenido en su vejez. Además, Jacob, como lo amaba tanto, le hizo una túnica de colores, que realmente era una túnica que se ve que era buena, no era una túnica mala, sino que era como si tú comprases ropa de calidad en el día de hoy, ¿no? Le hizo esa túnica porque lo amaba mucho, ¿no? Entonces, en eso José tuvo también un sueño, a los 17 años más o menos, José tuvo un sueño en el que venían sus 11 hermanos con gavillas y veían que esas gavillas se inclinaban ante José. Pero no terminaba ahí el sueño, sino que también el sol, la luna y 11 estrellas también se inclinaban ante él. El significado de este sueño es como que el padre, la madre de José y sus hermanos se iban a inclinar ante él, pero claro, nadie entendía exactamente lo que estaba pasando. Jacob le daba vueltas diciendo qué podría ser eso, pero los hermanos de José lo que les provocaba esto era una envidia terrible, porque decía, ¿quién es este que viste mejor que nosotros, que tiene el sueño que dice que nosotros nos vamos a inclinar delante de él y nosotros somos mayores que él es solo un niño al lado nuestro? ¿Quién se cree este que es? Entonces ellos, viendo recurrentemente esto con José, la envidia los empezaba a corroer, que llegaron a un punto en que lo tiraron a una cisterna y decidieron venderlo a unos mercaderes ismaelitas a cambio de 20 piezas de plata. Entonces lo vendieron y después le dijeron, cogieron su túnica, la mancharon de sangre de un animal y se la llevaron a su padre y le dijeron, lo han matado, ¿sabes? Unos lobos, unas bestias. Entonces el padre, imagínate Jacob cómo se sintió en ese momento cuando se dio cuenta de que su hijo había muerto, o le hicieron creer eso, ¿no? Fíjate la frialdad que tenían los hermanos de José al hacer eso, y todo movido por envidia, ¿no? Ahora, sin embargo, mira lo que dice Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Porque una vez que estos ismaelitas compraron a José, ellos vendieron a José a Egipto. Específicamente a una persona, al general de la guardia de Faraón, que era Potifar, ¿no? Y Dios lo hizo varón próspero. O sea que José en la casa de su amo empezó a ser próspero dentro de la casa, y todo lo que tenía en posesión Potifar empezaba a ser próspero. Cada vez tenía más bendición Potifar en su casa a causa de José. Pero Potifar reconocía que lo que tenía José era por causa de su Dios, del Dios de José, de Jehová de los ejércitos. A pesar de que Potifar, o sea, los egipcios tenían muchos dioses, era una nación politeísta que tenían diversos dioses, no solo uno, tenían muchísimos dioses y ninguno de ellos era Jehová de los ejércitos, te lo aseguro. Por eso es increíble cómo Dios tuvo que usar a José para que Potifar reconociese que el Dios de José estaba haciendo que José fuese tan próspero en su casa, ¿no? Pero en medio de todo esto apareció la mujer de Potifar, que por lo visto se enamoró locamente de José y quería acostarse con él. Entonces recurrentemente, persistentemente venía José para intentar eso, que se acostase, pero José la rehuía mucho, o sea, siempre, porque decía, yo no puedo hacerle este mal a mi Señor, ni tampoco voy a pecar contra Dios, porque si me acuesto contigo estoy pecando contra Dios. Y entonces esta mujer seguía, y llegó un momento en el que no había nadie en la casa, solamente estaba José, y esta mujer se acercó a José y le tiró de la ropa, lo desvistió, y José salió huyendo. Entonces en ese momento la mujer al verse como medio descubierta, gritó diciendo, me han querido violar, este me ha querido violar, José me ha querido violar. Y entonces imagínate, ¿no? La mujer de Potifar acusando a José de que la quería violar, y era ella la que iba detrás de José intentando acostarse con él. Evidentemente Potifar hizo caso a su mujer antes que a José. ¿Y qué ocurrió? Lo metió en la cárcel. Injustamente, sí, injustamente lo metió en la cárcel. Y ahora uno se preguntará, pero ¿cómo puede ser que el propósito de Dios sea de que José acabe en la cárcel? Si Dios le dio a José un sueño cuando era más pequeño, viendo cómo
cómo sus hermanos se inclinaban ante él, dando a entender de que iba a ser un hombre grande en la tierra, ¿no? Pues ahí estaba José en la cárcel, ¿no? José estaba siendo probado, ¿no? Estaba diciendo, Señor, tú me has dado esos sueños, sin embargo yo estoy aquí en la cárcel, ¿no? Sin hacer nada malo, al contrario, por haberte obedecido, por haberte sido fiel, Señor, aquí estoy en la cárcel, ¿no? Sin embargo, a pesar de que José estuvo en la cárcel, dice Génesis 39:21, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea que José halló gracia también en la cárcel. Al jefe de la cárcel no tenía problemas de darle las llaves a José para que se encargase de todos los presos que había allí, porque tenía plena confianza en José, de la misma forma que Potifar tenía plena confianza en él y le había dado todas las cosas como mayordomo de todas sus posesiones, ¿no? Entonces estaba claro que no era una cualidad de José, sino que era realmente Dios que estaba con él. Por eso José era un varón próspero. Entonces, estando en la cárcel, ¿qué ocurrió? Que un día de esos encarcelaron a dos personas. No eran dos personas comunes, eran dos personas importantes. Era el panadero del faraón y el copero del faraón. O sea, eran dos personas realmente que tenían puestos importantes dentro del palacio de faraón, ¿no? Y habían sido encarcelados porque se había descubierto algo y estaban viendo quién de los dos podría ser el culpable de lo que había pasado, ¿no? Como no sabían exactamente quién, metieron a los dos en la cárcel. Entonces, estas dos personas tuvieron un sueño, cada una por separado tuvieron un sueño, el cual ellos estaban inquietos, y José, que tenía la bendición de Dios y la capacidad de interpretar sueños, gracias a Dios, llegó la oportunidad de interpretar un sueño. Fíjate que hasta ese momento José no había interpretado aún ningún sueño. La Biblia no muestra que José haya interpretado un sueño hasta ese momento. Sí dice que él mismo había tenido un sueño, el de la gavilla que vimos al principio, pero no había llegado el momento en el que él interpretase un sueño. Y esto ocurrió en la cárcel. Por eso no es casualidad que José fuese a la cárcel, porque al ir a la cárcel tuvo la oportunidad de interpretar el sueño a estas dos personas. Y vas a ver que a causa de esto José luego se le van a abrir las puertas para el propósito que realmente Dios tiene para él. Ahora, pero he hecho este paréntesis para que no juzgues tu situación actual, porque es posible que tú digas, Señor, tú me has prometido cosas mejores de las que estoy viviendo hoy, y te aseguro que José tenía promesas mejores de las que estaba viviendo ahora en ese momento en la cárcel, pero todo esto era un proceso necesario para formar su carácter, y porque a través de estos sueños que él iba a interpretar, iba a abrírsele la puerta luego más tarde para poder ascender a la posición que Dios le quería colocar. Y eso mismo también te va a pasar a ti. Por eso no juzgues tu situación. La Biblia dice, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú realmente obedeces a Dios como lo hizo José, si tú realmente quieres obedecer a Dios y seguir su voluntad, y eso te lleva a empeorar, como le pasó a José, que tuvo que ir a la cárcel, no te preocupes, dale gracias a Dios por tu situación, porque Dios está usando esa situación difícil para llevarte a un nivel mayor, ¿vale? Como le va a pasar a José. Entonces, José interpreta el sueño del panadero y del copero. ¿Cuál era el sueño de ellos? El panadero dice que llevaba 3 canastas de pan, de pasteles, que iba para el faraón, pero vinieron unos cuervos que se empezaron a comer la comida y también le empezaron a picotear a él toda la cara y los ojos. Y dice que se despertó. Y el sueño del copero era que había plantado 3 vides que florecieron y dieron mucho fruto, y después exprimió el vino de las uvas y le presentó esa copa al faraón, ¿no? Entonces, la interpretación de estos sueños es que a los 3 días uno iba a ser condenado, que era el panadero, y otro iba a ser liberado y repuesto en su sitio donde estaba antes trabajando para el faraón, y lo iba a recuperar ese puesto. Entonces eso era la interpretación que dio José, ¿no? Y al cabo de 3 días ocurrió exactamente eso. El panadero fue ejecutado y muerto, y el copero fue restituido. Pero antes de ser restituido, José le dijo al copero, acuérdate de mí y habla al faraón de lo que hago, de lo que puedo hacer. Habla al faraón de mí y que me saque de aquí, porque yo soy inocente, yo no tengo que estar aquí.
Sin embargo, una vez que fue restituido el copero a su posición, el copero se olvidó de José. Pero todo esto tiene un plan. Dios tiene un plan perfecto. Sí, pasaron hasta 2 años. 2 años después, ¿qué ocurrió? Que Faraón tuvo un sueño. Un sueño que se repetía una noche tras otra y no dejaba descansar a Faraón. Y Faraón empezó a llamar a todos los magos, a todos los astrólogos, a todos los adivinos que había ahí en Egipto para que intentasen interpretar el sueño que estaba teniendo. Y nadie podía interpretarlo. Y entonces ahí fue justo ahí cuando el copero recordó a José, 2 años después. El copero recordó que José podía interpretar sueños. Y entonces fue al faraón y se lo comunicó. Digo, Faraón, señor, cuando yo estuve en la cárcel a causa de lo que pasó hace 2 años, hubo un joven hebreo que estaba allí e interpretó el sueño a mí y al panadero y ocurrió exactamente como este hombre dijo. Entonces el faraón dijo, corran, vayan a por ese hombre y tráiganmelo aquí. Y entonces fueron corriendo a por José. Lo sacaron de allí, lo lavaron, lo afeitaron, lo vistieron y lo presentaron delante de Faraón. Entró en el palacio de Faraón y lo presentaron delante de Faraón. Y Faraón le dijo, ¿eres capaz de interpretar sueños? Y José dijo, no, la interpretación no es mía, sino que viene de Dios. Fíjate lo que le dijo José a un hombre que tenía un montón de dioses que eran totalmente distintos a Jehová de los ejércitos, al Dios de José. Entonces Faraón le dijo, bueno, pues dime lo que tu Dios dice, porque aquí ninguno de mis astrólogos y magos puede hacerlo. Así que dinos la interpretación. Entonces José le dijo, cuéntame el sueño. Y Faraón le dijo, pues veo 7 vacas gordas que pastan en la orilla del Nilo y son sanas, están gordas y todo perfecto, ¿no? Y entonces, pero de repente del Nilo salen 7 vacas flacas que se comen a las vacas gordas, ¿vale? Y son totalmente horripilantes, pero a pesar de que se han comido a las gordas, siguen manteniendo el mismo aspecto flaco y delgado. Y además de las vacas también hay 7 gavillas que florecen y tienen mucho fruto, pero al mismo tiempo salen 7 gavillas malas, 7 de espinos que ahogan a las gavillas y las destruyen. Entonces José dice que los 2 sueños son uno solo. Las 7 vacas gordas y las 7 gavillas sanas son 7 años de prosperidad y de abundancia. O sea, Egipto va a pasar por 7 años de gran abundancia donde realmente va a generar mucho alimento, mucho fruto. Va a ser un tiempo muy abundante. Pero luego, seguidamente de esos 7 años van a venir 7 años desoladores. Desoladores que van a hacer olvidar a los 7 años de gran abundancia, dice. Entonces Faraón dice en Génesis 41, 39, 40, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Fíjate lo que está pasando. José le acaba de decir a Faraón que van a venir 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Y ahora Faraón pone a José por encima de todo para que lleve el control de todo eso y pueda recopilar. O sea, José le dice a Faraón lo que debe hacer para solucionar esos 7 años de escasez. De poder guardar en el tiempo de abundancia para que luego cuando llegue el tiempo de escasez no haya muerte para todo Egipto. Y eso fue lo que hizo Faraón, lo colocó por encima de todo Egipto. Solamente Faraón estaba por encima de José, solo Faraón. Pero después José estaba por encima de todo, era gobernador de Faraón. Había llegado por fin a la posición a la que Dios le llamó. Y no solamente para salvar al pueblo de Egipto. Porque miren lo que va a pasar a continuación. Van a llegar los hermanos de José a pedir pan. ¿Por qué? Porque llegan los años ya han pasado los años buenos, los 7 años buenos, ya llegan los 7 años de escasez. Y llega el momento en el que no hay comida en todos los alrededores de Egipto y eso también le afectó a Jacob y a sus hijos. Entonces Jacob le dijo a sus hijos que fuesen a Egipto, que están escuchando que allí hay alimento. Entonces fueron allí para comprar pan, para comprar alimento, para comprar trigo, ¿no? Entonces José se dio cuenta de quién eran ellos, pero ellos no se dieron cuenta de que era José. Porque José, date cuenta que había cambiado su aspecto totalmente, a pesar de que habían pasado varios años y además José tenía apariencia de egipcio y no era reconocible a sus hermanos.
Entonces José, al ver que eran ellos, los acusó de ladrones, que querían robarles. Entonces dijo: para comprobar de que no estáis mintiendo, quiero que traigáis a vuestro hermano menor. Era Benjamín, que Benjamín no había venido en este viaje, sino que se había quedado con su padre Jacob. Entonces José le dijo: váyanse, traigan a Benjamín, a vuestro hermano pequeño, y entonces os venderé el pan, lo que queráis, y para que podáis alimentaros. Entonces, pero para que tener la seguridad de que vais a volver, uno de vosotros se vais a quedar aquí. Entonces cogió a uno de los hermanos y lo puso en la cárcel. Mientras que estos tenían que irse, se fueron con alimento para poder comer y llevar comida, pero tenían que volver con Benjamín para poder realmente salvar a su hermano que estaba encarcelado, al que se había quedado ahí. Entonces, imagínate la situación. Jacob, al ver que sus hijos volvían con uno menos, entonces, y que encima decían: tienes que darnos a Benjamín para llevarlo para allá, date cuenta que Benjamín había sido el hermano menor de José, y al perder a José realmente Jacob encontró en Benjamín esa fuerza para poder seguir adelante también, ¿no? De decir: has perdido a un hijo y ahora vas a perder a tu otro hijo más joven. Realmente era muy duro para Jacob decir: no quiero que os llevéis a Benjamín. Y claro, ¿qué pasó? Que llegó el momento en que se les estaba acabando las provisiones que tenían de comida, y entonces Jacob le dijo: vayan a por más comida, y los hijos de Jacob le dijeron: no nos vamos a ir sin Benjamín, porque vamos a llegar allí y nos van a encarcelar, nos van a hacer cualquier cosa por no haber traído al hijo menor que el gobernante de Egipto nos ha pedido. Entonces, bueno, al final Jacob dijo: bueno, si es lo que Dios quiere, que yo pierda a todos mis hijos, pues nada, que así sea. Fíjate la situación de Jacob, la postura de Jacob. Entonces, todos los hermanos fueron para allá, incluido Benjamín, a buscar al otro hermano que estaba allí y a comprar comida. Entonces, cuando llegaron allí, José los recibió en su casa y vio que estaba Benjamín con ellos. Imagínate, José abrazó a Benjamín y dice que tuvo que salir, entre todos esos, tuvo que salir corriendo a llorar porque no aguantaba. Fíjate, porque realmente José, a pesar de todo, amaba a sus hermanos, sobre todo a Benjamín, ¿no? Entonces les preparó una mesa para que todos comiesen, ¿no? Y la curiosidad de todo es que ellos, cuando vieron que estaban sentados en la mesa, todos se dieron cuenta que estaban sentados por orden de edad, como diciendo: qué casualidad, ¿no? Porque claro, José sabía quién era el hermano mayor hasta el menor, ¿no? Pero a Benjamín siempre le daban mayor porción que a los demás hermanos, ¿no? Entonces ya, después de que estuvieron disfrutando allí con José y todo, aunque ellos no sabían que José era José, estaban allí, entonces le llenaron los sacos de trigo, pero José hizo una cosa y metió una de sus copas, una copa de plata, la metió en uno de los sacos, una copa de plata, específicamente en el saco de Benjamín. Entonces, claro, cuando ellos ya están saliendo para irse de nuevo con su padre, los guardias los paran a todos para decirle: ¿por qué nos habéis robado? Y ellos se quedaron todos extrañados porque ellos no habían robado nada, ¿no? Y entonces: hay una copa de nuestro Señor que habéis robado. El que tenga la copa se va a quedar aquí con nosotros, arrestado. Y ahora empezaron a romper todos los sacos, y cuando llegaron al saco de Benjamín salió la copa de plata que José había puesto ahí. Entonces de repente, claro, imagínate que si Benjamín no vuelve a casa con Jacob, eso va a ser algo desastroso, ¿no? Entonces José dijo: Benjamín se va a quedar aquí arrestado. Y entonces todos los demás hermanos, Rubén, Judá, todos dijeron: arréstanos a nosotros, pero no te quedes con el muchacho, ¿no? Y entonces en ese momento ya José no podía aguantar más y se dio a descubrir a sus hermanos. José se dio a descubrir a sus hermanos y les dijo: yo soy. Y dice que José gritó tanto que se escuchó en la casa de Faraón. O sea, que fue tanto el lamento que estaba diciendo José: entonces, ¿mi padre aún vive? Entonces José se abrió a sus hermanos, todos los hermanos lo abrazaron, le dijeron: perdónanos, José, no lo siento mucho por lo que te hemos hecho, ¿no? Y entonces dice: no os preocupéis, porque Dios me ha traído aquí para preservar al pueblo de Israel. Fíjate que el propósito final de todo fue que toda la casa de Jacob tenía que ir a Egipto a vivir.
Entonces José dijo a sus hermanos: vayan y vuelvan, traigan a mi padre, traigan a toda la familia, vénganse aquí que os voy a dar una tierra, la mejor tierra de Egipto va a ser para vosotros. No vais a pasar hambre, no vais a morir, porque fijaos, si ellos no tienen ese alimento que José les estaba dando, ellos hubiesen muerto y se hubiese cortado lo que Dios había prometido. Pero Dios había preparado todo con un propósito para que siguiese la línea genealógica que al final iba a terminar en Jesús. Por eso ellos fueron, buscaron a Jacob, a su padre y a toda la familia y los trajeron. ¿Y qué ocurrió? Que José vio a su padre. O mejor dicho, que Jacob vio a José antes de morir. Imagínate la alegría de Jacob al saber que José estaba vivo y no estaba muerto. Entonces fue todo de una forma increíble como Dios usó a José para traer al pueblo de Israel, ¿no? Y cómo Jacob bendijo a los hijos de José, que José había tenido a Efraín y a Manasés en la tierra de Egipto, y bendijo a todos sus hijos antes de morir, ¿no? Entonces todos los que vinieron de la casa de Jacob eran en total 70 personas. Fíjate que el pueblo de Israel hasta ese momento solo era de 70 personas, de la descendencia de Abraham. Pero eso solamente es el principio, ¿no? Entonces aquí termina el libro de Génesis, ¿no? Con la bendición de Jacob a sus hijos y con la venida de todo el pueblo de toda la casa de Jacob a la tierra de Egipto, ¿no? Y vivieron con José. Y bueno, y aquí no ya termina José. José muere, pero José antes de morir dice una cosa. Dice: no dejen mis huesos aquí en Egipto, porque Dios los va a sacar de este lugar. Esto solamente es una etapa temporal. Llegará un momento en que tendréis que salir de aquí y poseer la tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y fue así. 400 años más tarde pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Que aparece Moisés, pero eso ya es el siguiente libro, que es el libro de Éxodo. Así que aquí termina este curso, ¿no? Del libro de Génesis. Si te ha parecido, si te ha gustado, si te ha bendecido, te pido que pongas en los comentarios, que comentes qué te ha parecido. También voy a poner en la descripción de este vídeo, voy a poner un enlace a mi libro Cómo tener un encuentro con el Espíritu Santo, por si lo quieres adquirir. Lo puedes hacer a través de la descripción de este vídeo. Y espero que te haya bendecido mucho y hayas podido entender el libro de Génesis de mejor forma, ¿no? Así que Dios te bendiga mucho.